Hola y bienvenidos. Hoy quiero invitarles a reflexionar profundamente sobre un tema que, aunque muchas veces es difícil de abordar, tiene una gran relevancia en nuestras vidas. Hablaré sobre el concepto de la maldición, según la Biblia, y cómo éste puede influir en nuestras decisiones, nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. A lo largo de la historia, muchas veces hemos oído hablar de las maldiciones. A veces asociamos esta palabra con algo oscuro, peligroso, incluso místico. Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que la maldición no es simplemente una palabra de mal augurio, sino que es una realidad espiritual profundamente conectada con nuestras decisiones y nuestro caminar con el Señor. La maldición, en términos bíblicos, es una sentencia o juicio que trae consecuencias negativas sobre la vida de una persona, una familia o incluso una nación. Y la razón de esa maldición se encuentra en la desobediencia a las leyes del Señor. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la obediencia trae bendición, y la desobediencia, por el contrario, trae maldición. Acompáñenme en este recorrido, donde exploraremos qué significa realmente estar bajo una maldición, cómo podemos evitarla y cómo podemos vivir bajo la bendición del Señor. En el libro de Génesis, donde la primera vez que encontramos el concepto de la maldición es en el relato de Adán y Eva. El Señor les había dado un mandato claro: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16 al 17. La desobediencia de Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, trajo consigo la maldición no solo sobre ellos, sino también sobre toda la creación. La caída de Adán y Eva no fue un simple error, fue una decisión consciente de apartarse del mandato del Señor. Y esa desobediencia trajo consigo consecuencias gravísimas. A Eva le fue dicho que experimentaría dolores en el parto y que su deseo sería para su esposo. ¿Quién la dominaría? A Adán le fue dicho que la tierra sería maldita por su causa, y que con dolor comería de ella todos los días de su vida. Ambos fueron expulsados del Edén, y con ellos, toda la humanidad fue condenada a vivir lejos de la perfecta comunión que antes tenían con el Señor. Este acto de desobediencia muestra cómo la maldición se introduce en el mundo no como algo que el Señor desea, sino como el resultado natural de apartarse de su voluntad. En la vida cotidiana, muchas veces también nos enfrentamos a situaciones en las que nuestras decisiones de alejarnos del Señor pueden traer consecuencias dolorosas y destructivas. El concepto de la maldición no es algo que desaparezca con la historia de Adán y Eva. A lo largo de la Biblia, vemos que las maldiciones siguen estando presentes en la vida del pueblo de Israel y, por extensión, en nuestras vidas. En Deuteronomio 28. El Señor establece claramente las bendiciones para aquellos que le obedecen y las maldiciones para aquellos que se apartan de él. El capítulo 28 de Deuteronomio comienza con una hermosa promesa: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Esta es la bendición para aquellos que se someten a la voluntad del Señor. Pero a partir del versículo 15, encontramos la advertencia: pero si no oyes la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Deuteronomio 28:15. Las maldiciones que siguen a esta advertencia son muy específicas y aterradoras. El Señor menciona que, si el pueblo de Israel se aparta de él, sufrirán desde calamidades en el campo, hasta enfermedades, pobreza, derrota en la batalla y destrucción. A lo largo de la historia de Israel, vemos cómo la nación experimentó estas maldiciones debido a su desobediencia. En el libro de los Reyes, se nos relata cómo los reyes que se apartaron del Señor, condujeron a su pueblo a la idolatría y a la desobediencia. Y como resultado, Israel y Judá fueron invadidos y destruidos por las naciones enemigas. ¿Qué nos dice esto hoy a nosotros? Nos muestra que la desobediencia al Señor trae consigo consecuencias negativas. La maldición no es algo arbitrario, sino el resultado de un alejamiento de su voluntad. No estamos hablando de maldiciones que el Señor desea imponer, sino de las consecuencias naturales de vivir fuera de su orden divino. Esto no solo afecta nuestra relación con Él, sino también con las demás personas, nuestra familia, nuestra sociedad. La maldición está íntimamente ligada al pecado. En Romanos 6:23, Pablo nos dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo revela la esencia de la maldición: la paga del pecado es muerte, tanto espiritual como física. Al alejarnos del Señor, al pecar, caemos bajo esta maldición.
Pero hay algo más. La maldición no solo afecta nuestra relación con el Señor, sino también nuestra vida diaria. El pecado trae desorden, conflicto, tristeza y separación. La Biblia nos enseña que el pecado entra en el mundo y corrompe todo lo que toca. Desde las relaciones humanas hasta la creación misma. Y aunque la maldición del pecado es real, hay una buena noticia: el Señor, en su misericordia, nos ofrece la posibilidad de liberarnos de esa maldición. Amigos, aquí está la verdadera esperanza. A pesar de la gravedad del pecado y la maldición que éste trae, la Biblia también nos habla de la liberación de la maldición a través de Jesucristo. En Gálatas 3:13, encontramos una poderosa declaración: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo tomó sobre sí mismo la maldición que nos correspondía. Él sufrió la pena del pecado, la muerte, en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser liberados de esa condena. El sacrificio de Cristo no es solo una idea abstracta, es una realidad que cambia nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos libera de la maldición del pecado. Ya no estamos sujetos a la condena eterna que el pecado produce. Pero esta liberación no es solo espiritual. Nos lleva también a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, obedeciendo sus mandamientos y buscando su paz. Al seguir a Cristo, podemos experimentar la bendición que el Señor tiene reservada para aquellos que viven bajo su voluntad. Ahora que hemos hablado sobre la maldición y la liberación que tenemos en Cristo, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos evitar caer nuevamente bajo la maldición? La clave está en vivir bajo la bendición del Señor, que se obtiene mediante la obediencia y el arrepentimiento. Cuando vivimos en obediencia al Señor, experimentamos su paz, su provisión, su protección. Y esto no significa que no habrá dificultades o pruebas. Pero significa que estaremos bajo la guía de un Dios que nos ama y que desea nuestro bien. Vivir bajo la bendición implica reconocer que solo en Él encontramos la verdadera vida y esperanza. Las maldiciones no son algo que debamos temer, sino algo que debemos entender. La maldición no es una fuerza externa que el Señor desea imponer sobre nosotros, sino el resultado natural de apartarnos de su voluntad. Pero a través de Jesucristo, podemos ser liberados de la maldición del pecado y vivir bajo la bendición del Señor. Así que, les invito hoy a reflexionar sobre su relación con el Señor. Si hay áreas de desobediencia en su vida, busquen la restauración a través del arrepentimiento. Si han experimentado las consecuencias del pecado, recuerden que Cristo ya ha llevado sobre sí la maldición. No hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos bendiga. Y que podamos vivir en su luz, bajo su gracia y en obediencia a su voluntad. Que su paz esté con cada uno de ustedes. Amén y bendiciones abundantes.